Bueno, voy a explicar lo que sé más o menos del sistema nervioso central. El cerebro es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas y del control de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre, etc. Es la parte central del sistema nervioso de los vertebrados, encerrada y protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro propiamente dicho, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Por las funciones que realiza, es muy habitual comparar el cerebro humano con el funcionamiento de una computadora. También en él guardamos información, recuerdos. Sabemos que el cerebro de un ser humano comienza a formarse a partir de los 18 días de gestación. Desde ese entonces no para de crecer y madurar hasta que, llegada a cierta edad, comienza a deteriorarse poco a poco. Los cortes cerebrales. Encontramos tres. El sagital, que divide el cerebro en hemisferios derecho e izquierdo. Y también se llama parasagital, viene siendo este corte. Y tenemos los dos lóbulos. El coronal transversal es perpendicular al parasagital y separa en anterior y posterior, y es importante mencionar al nivel en que se encuentran. Por ejemplo, haremos un frontotemporal. El horizontal separa en superior e inferior. Y ahí tenemos los tres cortes del cerebro. Los hemisferios. Encontramos dos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, el cual tiene diferentes funciones en el lado contrario, así como diferentes acciones que nuestro cuerpo realiza a través de nuestra vida. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga del razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha. A diferencia del hemisferio derecho, que viene encargándose de la intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y control de la mano izquierda. Aquí tenemos representados los dos lóbulos cerebrales o hemisferios. También se les llama lóbulos y se dividen en partes para poder diferenciarlos, que son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Las cisuras. Las cisuras interhemisféricas, la cual es muy frondosa y que divide longitudinalmente el cerebro, que viene siendo toda esta parte. La cisura de Rolando es una hendidura presente en la parte superior del cerebro de los mamíferos superiores. El surco central es una destacada frontera en el cerebro, ya que separa el lóbulo parietal del frontal, lindando a cada lado con el córtex principal y el córtex somatosensorial primario. Aquí se los voy a mostrar, que viene siendo esta cisura de aquí de arriba. Y la cisura de Silvio es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano desde su base por ambos flancos, que viene siendo esta. El encéfalo es una de las partes más importantes del cerebro. Su ubicación está en la parte superior de la masa cerebral. La etimología de la palabra nos indica que es un término acuñado por médicos y estudiosos del cuerpo humano de la antigua Grecia. Es una combinación del prefijo en griego ev o en, que significa dentro de, y céfale, que significa cabeza. Por lo tanto, al unirlos, es dentro de la cabeza. Su principal función es el control de las funciones voluntarias del cuerpo, es decir, aquellas que somos capaces de moderar, como el caminar, hablar, entre otras. El encéfalo es un órgano que no está presente en todo tipo de organismos vivos, y la ubicación no es exactamente la misma.
en los seres humanos y los animales vertebrados se encuentra en la cabeza, pero otros organismos pueden tenerlo a la altura del esófago o garganta, algo increíble. Es muy importante destacar el origen del encéfalo. En la prehistoria, este empezó a formarse en los animales que comenzaron a tener un contacto exterior, interacción con el agua y el aire y los distintos elementos y la forma en la que predominaban en la Tierra. El desarrollo del sistema nervioso y masa craneal en primates y animales más evolucionados condujo a este órgano a evolucionar hasta convertirse en el centro de las respuestas voluntarias como comer del cuerpo. El encéfalo se encarga de la transacción neuroquímica, esto es, el proceso con el que controlamos nuestra inteligencia, memorias a largo y corto plazo y los controles y facultades motoras del cuerpo. Un dato muy curioso es que el encéfalo, junto al corazón, son los dos únicos órganos del cuerpo que, si dejan de funcionar, provocarían la muerte del cuerpo, porque no sobreviviría sin las funciones voluntarias de su conciencia. En cuanto a las enfermedades que atacan el encéfalo, están las que son de tipo degenerativas, que producen ataques de esquizofrenia, trastornos bipolares y comportamientos erráticos. La más conocida es la meningitis, que es producida por una bacteria, y no podemos dejar de mencionar enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple y el síndrome de Down, que a pesar de ser genéticos, es en el encéfalo donde se aloja ese daño. Bueno, la médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central. Empieza en el bulbo raquídeo, termina en la zona lumbar. Aquí tenemos algo para que se den una idea de cómo podrían verse. Se trata de la parte inferior del neuroeje de forma cilíndrica, levemente aplanada y asimétrica, que al igual que el cerebro, está fuertemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. Asimismo, también goza de la protección de las meninges y el líquido cefalorraquídeo, las cuales impiden la mayor parte de los daños producidos por los elementos del entorno. Esta parte del sistema nervioso es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo, pasando la gran mayoría de fibras nerviosas por la médula. La transmisión de la información no se da generalmente a través de una única neurona, sino que por norma general las neuronas que configuran los diferentes nervios del cuerpo hacen una o varias sinapsis intermedias, sea dentro de la propia médula o fuera de ella, como con las neuronas de los ganglios nerviosos. La médula espinal recibe tanto aferencias como eferencias, es decir, posee tanto neuronas que reciben información de las receptoras de los diferentes órganos y estructuras como otras que envían información y órdenes a dichas zonas. Integración de la información nerviosa es el medio por el cual recibimos información tanto del exterior como del interior, y el cuerpo la codifica para formarla en un impulso deseado, ya sea de alerta o de huida. Es la capacidad de las neuronas para procesar, almacenar, recordar información y tomar decisiones, y también se encuentra en la facilitación, la cual es un proceso en el que una neurona mejora el efecto de la otra, y la inhibición es el mecanismo en el cual una neurona presináptica suprime a la otra. La codificación neuronal es la manera en que el sistema nervioso convierte información en un patrón con un significado de potencial de acción, como los receptores de luz en el ojo, los conjuntos neuronales, y constan de miles a millones de interneuronas relacionadas con una función corporal particular. Los circuitos neuronales son las rutas entre las neuronas, determinan las funciones de un conjunto neuronal. Dentro de estos podemos encontrar que las redes nerviosas nos sirven de mucho para la memoria, ya que las rutas a través del cerebro, llamados rastros de memoria, son en las que se han formado nuevas o se han modificado sinapsis, facilitando la transmisión. Podemos localizar la memoria a corto plazo, que dura de segundos a horas. Se encuentra también y se puede olvidar pronto si no se repiten en la mente. Memoria de trabajo permite tener en mente durante el tiempo suficiente para realizar una acción. La memoria a largo plazo llega a durar toda la vida. El remodelado de una sinapsis o la instalación de más receptores de neurotransmisores
tienen efectos más duraderos que la facilitación. Dentro de esta encontramos la memoria declarativa, la cual retiene acontecimientos como fechas y números, y memoria procedimental, que es la retención de habilidades motoras como anudarse las agujetas, tocar un instrumento, el cual requiere la participación de diferentes regiones, por ejemplo, auditivas, visuales, vocales, motoras. El líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal es una sustancia presente en el sistema nervioso, tanto a nivel del encéfalo como de médula espinal, que realiza diversas funciones como la protección, el mantenimiento de la presión intracraneal y estado de salud del órgano pensante. Su presencia en el sistema nervioso se da especialmente en el espacio subaracnoide, entre las aracnoides y la vía madre, dos de las meninges que protegen el encéfalo y los ventrículos cerebrales. Se trata de un líquido transparente de una importancia fundamental en la conservación y buena salud del cerebro, con una composición similar a la del plasma, sanguíneo, del cual se deriva, a pesar de ser incoloro, diferentes alteraciones e infecciones pueden dotarlo de diferentes tonalidades, siendo su coloración signo de la presencia de un problema. Mostraré más o menos, sería algo como este gel que protege las neuronas. Una de las funciones principales del líquido cefalorraquídeo es la de ser el principal mecanismo de eliminación de los residuos producidos por el continuo funcionamiento del sistema nervioso, residuos que podrían afectar gravemente a su funcionamiento. Así pues, la circulación del líquido cefalorraquídeo se lleva esas sustancias y metabolitos, los cuales terminarán siendo excretados del sistema. En caso de no existir esa sustancia, las toxinas y partículas sobrantes irían quedando sedimentadas en regiones del sistema nervioso y zonas adyacentes, de manera que aparecerían muchos problemas en el estado de las células vivas y podrían liberarse de esos elementos sobrantes y podrían tampoco acceder a las partes de estos que pueden ser reciclados una vez que han pasado por el lugar adecuado. Otra de las funciones de mayor relevancia del líquido cerebroespinal es la de mantener nutrido el encéfalo, así como asegurar la constancia del medio entre las diferentes células del cerebro y la médula. Es una especie de amortiguador químico que permite que aumente el margen de maniobra en caso de que aparezcan ciertos desequilibrios hormonales, por ejemplo, y cuando hay problemas de homeostasis en general. El líquido cefalorraquídeo permite también que el cerebro se mantenga en flotación dentro del cráneo, reduciendo en gran medida su peso. Dicha flotación también sirve como amortiguación entre agresiones, golpes y movimientos, al reducir la posibilidad de choque contra los huesos del cráneo o elementos externos. Asimismo, el líquido cefalorraquídeo tiene que ver en gran medida con el mantenimiento de la presión intracraneal, haciendo que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña, manteniendo un equilibrio constante que permite el correcto funcionamiento. Por último, participa también al actuar como sistema inmunitario, protegiendo al sistema nervioso de agentes nocivos. También contribuye como medio de transporte de hormonas. Se pueden observar las zonas bien diferenciadas en los distintos órganos del sistema nervioso central: la materia o sustancia blanca y la materia o sustancia gris. Sustancia gris es por los cuerpos neuronales, se forman por los cuerpos neuronales y las prolongaciones sin mielina, dendritas, axones amielínicos y telendrones. La materia gris es la responsable de elaborar las respuestas adecuadas a los diferentes estímulos. Forma parte del modulador. Materia gris además la puede procesar y almacenar. La sustancia blanca es la materia que está compuesta principalmente por las prolongaciones axónicas con mielina. Y la materia blanca principalmente tiene la función de transportar la información nerviosa. El rotencéfalo está compuesto por el bulbo raquídeo, por la protuberancia y por el cerebelo.
Sus primeras funciones son atención y el sueño, las funciones autonómicas, movimiento muscular complejo, conducción por la vía de los tactos nerviosos, movimiento reflejo, aprendizaje simple. Es la porción inferior del tronco cerebral. El mesencéfalo. El mesencéfalo se encuentra aquí, en este pequeño puntito 3. Sus principales funciones son la excitación, los reflejos cardíacos, la circulación, movimiento fino del músculo, tono muscular de mantenimiento y dormir. El mesencéfalo se encuentra por debajo de la parte posterior del cerebro y por encima del bulbo raquídeo. Es la división del cerebro posterior que consiste en la protuberancia y el cerebelo. El encéfalo es una estructura que contiene varias partes del cerebro, cada una con el término tálamo. La mayoría de estas estructuras se derivan de las vesículas del desarrollo llamado diencéfalo. El contenido del diencéfalo incluye el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. La glándula pineal también es parte del diencéfalo y solo representa el 2% del peso total del sistema nervioso central. Sin embargo, tiene conexiones muy dispersas e importantes. Este lo podemos encontrar en esta parte de aquí. Las neuronas, como otras células, tienen un cuerpo celular llamado soma. El núcleo de la neurona se encuentra en el soma. Las neuronas necesitan producir muchas proteínas y la mayoría de las proteínas neuronales se sintetizan en el soma. Varias extensiones, apéndices y protuberancias se proyectan desde el cuerpo celular y estas incluyen muchas extensiones ramificadas cortas conocidas como dendritas. Y una extensión separada que suele ser más larga que las dendritas, conocidas como axón. Las dos primeras funciones neuronales es recibir y procesar la información recibida. Generalmente ocurren en las dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas pueden ser excitatorias, es decir, tienden a provocar que la neurona dispare o genere un impulso eléctrico, o inhibitorias, o que tiendan a impedir que la neurona dispare. La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones dendríticas. Una sola neurona puede tener más de un conjunto de dendritas y puede recibir varios miles de señales. El que una neurona dispare un impulso depende de la suma de todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe. Si se logra activar la neurona, el impulso nervioso o potencial de acción se conduce en el axón. Aquí tenemos una imagen de la neurona. Tenemos el núcleo, las dendritas, este es el cuerpo celular, el cono axónico, el axón y terminales axónicas. Esta es la base de mielina, esta es mielina. A través de esta pasan los impulsos desencadenando una acción. Los axones tienen varias diferencias con respecto a las dendritas. Las dendritas tienden a adelgazarse conforme se alargan y suelen estar cubiertas de pequeños bulbos llamados espinas. En contraste, el axón suele conservar el mismo diámetro en la mayor parte de su longitud y no tiene espinas, como se pueden dar cuenta. El axón surge del cuerpo celular en un área especializada llamada cono axónico. En neuronas motoras e interneuronas es ahí donde inicia el potencial de acción. Por último, muchos axones están cubiertos con una sustancia aislante especial llamada mielina, que les ayuda a transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. La mielina nunca se encuentra en dendritas.
Cerca de su extremo, el axón se divide en muchas ramas y desarrolla estructuras bulbosas conocidas como terminales axónicas. O terminales nerviosas. Estas terminales axónicas forman conexiones con las células blanco. La sinapsis. Una sola neurona o célula nerviosa puede hacer mucho. Puede mantener un potencial de reposo o voltaje a través de la membrana. Puede disparar impulsos nerviosos o potenciales de acción y puede llevar a cabo los procesos metabólicos necesarios para seguir viva. Sin embargo, la señalización en una neurona es mucho más emocionante cuando consideramos sus interacciones con otras neuronas.